Bien, saludos. Mi nombre es Miguel Marín y soy estudiante de teología del sexto semestre. Y en esta ocasión voy a presentar un sermón inductivo titulado ¿Cuánto puedes soportar? ¿Alguna vez has escuchado la frase, eh, esa prueba no es más fuerte de lo que yo puedo soportar? Dios no nos dará nunca nada más fuerte de lo que podemos soportar. La realidad en cuanto a esta frase es un tanto incierta, ya que pensemos por un momento. Si viene una prueba a mi vida y yo pienso, bueno, si esto está sucediendo, precisamente es porque la Biblia dice que no hay nada que vaya a sobrevenir sobre nosotros que no podamos soportar. Pero, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo comprobarlo? Dios aparentemente lo sabe, pero nosotros, ¿cómo? Es decir, hay manera de poder reclamarle a Dios y decirle, Padre, mira, yo puedo soportar hasta aquí y bueno, tú te pasaste de la raya, esto definitivamente no lo puedo soportar, es imposible, no podemos reclamarle a Dios. Eso trae a mi mente el hecho de que hace tiempo National Geographic publicó un estudio de una serie de circunstancias extremas que un ser humano de 60 kilogramos es capaz de soportar. Quedé bastante sorprendido porque se mencionaba, por ejemplo, que una persona de esta contextura podría soportar alrededor de unos 30 a 33 días sin comer. Tremendo. Porque cuando nosotros ya llevamos un par de horas sin comer, ya sentimos que el mundo se nos está viniendo abajo. Y así mencionaba, por ejemplo, una persona no puede aguantar más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, pronto perderá el oxígeno. No puede perder más del 30% del volumen de su sangre, puesto que será necesaria una transfusión inmediata o de lo contrario morirá. Y así, una serie de circunstancias extremas que el cuerpo humano no es capaz de soportar. La pregunta es, ¿sabemos nosotros cuánto podemos soportar espiritualmente hablando, emocionalmente hablando? Y si no lo sabemos, entonces ¿cómo poder entender lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13? La cuestión que procuramos responder en este tema es, ¿qué es lo que realmente quiere decir este texto? ¿Quiere decir aquello que comúnmente se ha interpretado? Que Dios no nos envía más de lo que individualmente nosotros podemos soportar. ¿O cuál es su significado? Fíjense, leamos el texto bíblico. 1 Corintios 10:13 dice así: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, mas fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, antes bien, con la tentación os dará un modo de poder resistirla con éxito. Notemos entonces que en el contexto, el capítulo 10 del libro de Corintios está hablando de algo bastante peculiar. En los primeros versículos el apóstol Pablo está presentando una serie de eventos que confirman que los israelitas, aunque todos fueron liberados de Egipto, aunque todos fueron bautizados en el mar, aunque todos bebieron agua de la misma roca, aunque todos comieron del mismo alimento espiritual, unos fueron desechados por Dios y otros no. ¿Pero por qué? Porque unos cayeron en idolatría, en fornicación, en murmuración y en alrededor de unos 5 o 6 pecados que él menciona en el texto bíblico. Quiere decir que aquellas cosas que sucedieron, dice el apóstol, fueron puestas por ejemplo para nosotros. Lo repite dos veces, la primera en el verso 5, en el verso 6 y la segunda en el verso número 11. Quiere decir que aquello sucedió y fue consignado, por ejemplo, para que nosotros entendamos que Dios no se va a agradar del pecado, que Dios no va a hacerse la vista gorda. No. Ahora bien, luego de este texto, entonces Pablo dice, así pues, el que crea estar firme, mire que no caiga. Interesante. El apóstol está resumiendo que la salvación es una realidad para el cristiano, pero toca transitar un camino y en ese camino hay tentaciones, en ese camino hay luchas.
Nosotros no tenemos por qué caer, la victoria ha sido ganada por el Señor, pero si decidimos pecar deliberadamente, si decidimos perseverar en la incredulidad, no hay otra esperanza para nosotros. Y dice, mira, si tú crees que estás firme, entonces ponte pila, porque puede ser que caigas. Sin embargo, esta advertencia de la posibilidad de caer, el apóstol de una vez entonces la suaviza con el hecho de que Dios no permitirá que venga una prueba que no es humana sobre nosotros. Él es fiel para proporcionar una salida y para darnos fuerza para soportarla. ¿Qué quiere decir ese texto entonces? Fíjense que el apóstol está resumiendo las tentaciones que Israel enfrentó en el pasado. Entonces esta primera frase que él dice, no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana, tenemos que mirarla a la luz del contexto. Cuando el apóstol dice, no os ha sobrevenido una prueba que no sea humana, está diciendo que las pruebas, las tentaciones que enfrentaron aquellos en lo antiguo, son las mismas tentaciones que nosotros enfrentamos hoy. No han cambiado. Y son las mismas que enfrentarán los hombres de aquí hasta el fin del tiempo. Pruebas o tentaciones humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de tentaciones sobrenaturales como las que enfrentó nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás vino y le dijo, ve y convierte esas piedras en pan, ve y tírate del templo, ve y... bueno, a diferencia de esas pruebas, a diferencia de que Él venga y nos diga, mira, chasquea tus dedos y dale hambre a todo el mundo, dale comida a todos los necesitados del mundo, nosotros enfrentamos pruebas humanas. Es decir, que lo que está queriendo decir el texto es que Dios restringe la operación del diablo a un nivel de pruebas que son humanamente soportables. Eso es lo que está diciendo el texto. No os ha sobrevenido una prueba que no sea humana. No hay una cosa que venga sobre nuestra vida que el ser humano no haya enfrentado antes de nosotros ni enfrentará después de nosotros. Fornicación, ya lo han enfrentado. Adulterio es una prueba humana. Envidia es una prueba humana. Orgullo, idolatría, tantas otras cosas son pruebas que los seres humanos enfrentamos y que con ayuda de Dios se pueden soportar. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir el texto cuando dice, fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas? No está queriendo decir que a cada ser humano se le dan pruebas adecuadas a su propia fuerza individual. Lo que está queriendo decir es que ninguno de nosotros seremos tentados más allá de lo que es humanamente soportable, con ayuda de Dios. ¿Por qué el texto difícilmente podría querer decir que las pruebas son de acuerdo a nuestra fuerza? Bueno, imaginémonos una conversación entre Dios y Satanás. Llega Satanás y le dice a Dios, Señor, quiero probar a Miguel, quiero tentar a Miguel porque veo que es un cristiano hipócrita. Vamos a ponerle una prueba para ver si permanece fiel a ti, ¿te parece? Y Dios le dice, bueno, Satanás, está bien, ahí lo tienes, pruébalo, tiéntalo, pero te voy a enviar una listica por WhatsApp con todas las tentaciones y pruebas que tú no le puedes colocar, porque si tú lo pruebas allí, bueno, él no va a poder soportar, él va a caer. Y bueno, no lo puedes probar así. Te puedes imaginar la reacción de Satanás. Probablemente soltaría una buena carcajada, porque precisamente el objetivo de Satanás, ¿cuál es? Que nosotros caigamos, que no podamos soportar. Entonces, no parece muy lógica esa conclusión. No parece muy lógico que Dios permita solamente aquellas tentaciones y pruebas que nosotros aparentemente podemos soportar. Una segunda razón sería que tendería hacia la suficiencia propia, ¿no crees? En el texto anterior Pablo acaba de decir, el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero si Dios permite pruebas sobre mi vida, solo aquellas que yo puedo soportar, si Dios permite tentaciones que yo puedo soportar, entonces, ¿para qué necesito a Dios? Si yo humanamente puedo soportar estas pruebas.
si son de acuerdo a mi fuerza. No tiene sentido. Más bien el texto está hablando de que nosotros humanamente no deberíamos confiar en nosotros mismos, sino en el poder de Dios. En realidad, el tema central de este pasaje no parece ser la fuerza humana para soportar las pruebas, sino la fidelidad divina. Por eso el texto dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis soportar. Es decir, que restringirá la operación del diablo a pruebas humanamente soportables y que en segundo lugar dará juntamente con la tentación una salida para que podamos soportar. Quiere decir que Dios, en primer lugar, restringe la operación del diablo. En segundo lugar, nos da la fuerza suficiente para soportar. Y en tercer lugar, nos da una salida. Nosotros no podemos soportar el diablo. No podemos vencerlo. Pero la fidelidad de Dios es la única que sí puede darnos la victoria. Así que este texto, en lugar de ser el texto donde Pablo está teologizando acerca de la naturaleza, de las pruebas y las tentaciones, en realidad es un texto pastoral, donde él nos está diciendo, hijo, persevera, hijo, lucha, hijo, yo estoy contigo, hijo, yo te daré una salida, hijo, no te abandonaré, hijo, no tienes que caer, no tienes que pecar, hijo, yo estoy contigo. Ese es el mensaje de este texto bíblico. Por eso me parece propicio terminar esta reflexión con 1 Corintios 1, 9, cuando dice que Dios os mantendrá firmes hasta el fin. Quiere decir que nuestra capacidad de resistir al enemigo no radica en nosotros mismos, radica en Dios. Nuestra salvación no está en nosotros mismos ni nuestra fuerza, está en Dios. Si tú y yo creemos en Él, estaremos seguros. El que piense estar firme, mire que no caiga, pero fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida. Así que, apreciado amigo y querido hermano, aférrate de Jesús. Él es la seguridad de la victoria. Fuera de Él no hay esperanza para nosotros, pero en Él hay esperanza. Y esperanza que jamás termina. Dios te bendiga.